Las compras dentro de las aplicaciones móviles se han convertido en una forma popular de monetizarlas. Pero nosotros como desarrolladores deberíamos saber que esto puede ser vulnerable al fraude y al abuso. Por eso es de crucial importancia ya que validemos la compra. Muchas veces tomamos la compra, reconocemos la misma y no tenemos un servidor de respaldo que nos valide si esta compra es real. Esto se hace a través de las API que ofrecen Google Play y Apple Store, pero no se puede o no se recomienda que se llame directamente desde la aplicación. Por eso tenemos que hacer un servidor, un backend con el que nos comuniquemos, le pasemos nuestro comprobante de compra y este es quien nos valide contra el servidor de Apple o de Google si la compra es válida. Entonces así entregaremos nuestros productos o servicios a nuestro usuario final. En este tutorial vamos a aprender cómo hacer ese servidor en Nextjs que nos valide las compras tanto para Google Play como para Apple Store. Comencemos. Hola, ¿qué tal desarrolladores? Nos encontramos acá en el Visual Code con un proyecto de Nextjs recién creado. Si no sabes cómo crear uno, acá arriba te dejo el link de cómo crear uno desde cero totalmente. Entonces, como les dije, esto es un proyecto nuevo y vamos a implementar básicamente un servidor que nos permita validar nuestras compras en las aplicaciones móviles, tanto de Android como de iOS. Entonces, vamos a comenzar creando una carpeta para nuestro nuevo módulo. Esta carpeta la vamos a llamar compras validador. ¿Ya? Entonces, dentro de esta vamos a crear nuestro controlador, servicio, una interfaz y un nuevo módulo para poder conectarnos con nuestro proyecto, ¿no? Entonces empezamos acá. Esto es un add-on que ustedes se pueden instalar, hay varios en el Visual Code. Vamos a crear primeramente un servicio. Vamos a llamarla al igual que la carpeta. Todo lo vamos a denominar con este nombre. Ahora vamos a crear un controlador con ese mismo nombre. Vamos a crear un módulo con el mismo nombre. Adicional aquí el controlador, que sería compras validador controlador. El servicio lo vamos a poner en el provider. El import lo vamos a dejar así vacío, ¿no? Vamos al módulo de nuestra aplicación y vemos que ya acá, como lo hicimos por un add-on, pues ya está agregado nuestro nuevo controlador, el servicio y el módulo, ¿verdad? De no ser así y usted lo crea manualmente, pues viene y lo agrega aquí de esta manera. Bien. Ahora vamos entonces a agregar las librerías que vamos a ocupar durante la implementación, que sería la de Google Play Billing Validator y el no de Apple Receipt Verify. Son dos librerías que ya nos van a ayudar a ahorrarnos un montón de trabajo. Hacemos acá un npm install save Google Play Billing Validator. Ya termina. Instalamos la siguiente. Para el caso de Apple sería lo mismo, npm install save, pero no de Apple Receipt Verify. Esperamos que termine. Listo. Bien, antes de comenzar ya a implementar, vamos a necesitar dos archivos, que es donde guardaremos nuestras key, ya nuestras llaves, que nos van a brindar ambas tiendas, tanto la de Google como la de Apple. Y ahí vamos a poner nuestra llave secreta con la que nos vamos a comunicar con las APIs respectivamente. Ya, ok. Entonces, vamos a crear acá los archivos. Le vamos a llamar Service Account KJSON. Y vamos a crear otro archivo más que diga lo mismo, pero le vamos a poner acá Apple. Este se nos creó acá afuera, lo vamos a mover para adentro. Bien. Ahora, ¿qué vamos a poner aquí adentro? En el key vamos a escribir algo así. Email y key. Pero por supuesto, esos que están ahí son valores de prueba. Usted tendrá lo suyo. Si no sabe, por cierto, es importante, si no sabe cómo obtener estas keys de Google y Apple, no lo vamos a explicar en este video. Pero acá arriba te voy a dejar un link hacia otro video donde voy a explicarte cómo obtener estas credenciales para poder autenticarte en las respectivas tiendas. Entonces continuamos en la de Apple, poner simplemente esto. Se van a dar cuenta cuando creen las llaves que en el caso de Google hay más valores, pero ciertamente vamos a estar necesitando estos dos solamente y en el de Apple solamente este. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a ponerle compras validador.interface.ts y acá adentro vamos a crear una interfaz
Bien, vamos a dejarlo aquí. Y aquí en el servicio que vamos a implementar los dos métodos que van a validar las compras de Google y las compras de Apple. Vamos a plantear ambos métodos de la siguiente manera. Aquí estaríamos utilizando el tipo de datos que creamos acá en la interfaz. Bien, uno para Google y el otro para Apple. Sería acá el de Google y el de Apple. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar a esta clase la librería y los JSON con las keys y demás que vamos a utilizar. Y agregamos aquí primeramente el verificador que vamos a utilizar para Google, de esa manera el que vamos a utilizar para Apple y seguidamente los dos JSON que habíamos creado previamente acá, ¿no? Pues vamos a comenzar por la variación de Google y dentro de corchete vamos a pasar email y vamos a coger el email que tenemos acá dentro de Google, servicio account punto email. Ya podemos pasar entonces a crear nuestro comprobante que le vamos a pasar a Google para que lo valide. Name igual a lo que tenemos en el body punto package name y la carga del desarrollador si la aplicamos, si no, no pasa nada. Entonces ya teniendo el verificador y el comprobante, entonces vamos a hacer un promise data. Vamos a hacer acá un await. Ya, y vamos a mandar a través del verificador a verificar nuestra compra. Lo primero que vamos a obtener acá es la fecha actual. Bien, entonces vamos a decir si promise data is successful o promise data error message es igual null, o sea que no hubo ningún tipo de error. Ahora, esto que vamos a hacer aquí es solamente para el caso de suscripciones, porque las compras él te va a responder si es válido o no, ya con ser successful la respuesta. Pero en el caso de las suscripciones, ya cuando pasa un periodo, digamos una suscripción por un mes y venció, él sigue diciendo que es válida, aunque ya no lo es porque ya caducó. Entonces lo que vamos a hacer aquí es comprobar para las suscripciones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este ejemplo, que todavía sea válida, esté en el periodo en que está suscrito. No solamente que sea válida la compra, sino que todavía esté vigente. Bien, así nos viene quedando. Y en caso de ser así, de que la fecha actual sea menor que la que él tiene para expirar, vamos a escribir en consola validada y vamos a dar una respuesta positiva. De lo contrario, vamos a dar una respuesta totalmente negativa. Y si nos salimos del if general, entonces es porque ya hubo como tal algún error o no fue completada la compra, ¿no? Entonces así nos va a quedar el método para validar la parte de Google. El developer payload no es necesario. Acá lo podemos poner, si está developer payload, Google reconoce la compra automáticamente al hacer esta petición. Y si lo quitamos, pues nada, nos dice que es válida y nosotros desde la aplicación hacemos el reconocimiento de la compra. Y ahora en el tema de Apple, similar al proceso anterior, pero bueno, con algunas especificaciones, vamos a hacer acá Apple Receipt Verify, agregarle una serie de parámetros a la configuración, luego el environment en el que vamos a trabajar, Sandbox sería en caso que estemos en prueba. Ya si vamos a llevar el proyecto como tal a una aplicación en producción, pues producción ahí puedes agregar parámetros como que ignore los expirados, que excluya transacciones antiguas, el parámetro extendido. Si queremos más información a la hora que esto se ejecute, nos da un poco más de información en el resultado. Y verbose en true o falsos para que en la consola, bueno, pues nos dé los logs más detallados de lo que está sucediendo. Vamos a hacer, al igual que en Google, la ejecución, hacer validate. Acá dentro, a modo de parámetro, vamos a agregar receipt body data, que lo estamos recibiendo aquí, y el receipt que nos enviaron. Vamos a hacer similar, recuerda que es una suscripción, a lo que hicimos en Google para comprobar
el tema de la antigüedad, vamos a agregar la fecha actual y en este caso vamos a hacer ahora un for en la lista de productos, bien, que es lo que nos va a devolver este llamado a Apple, a diferencia de Google. Vamos a hacer la misma comprobación que hicimos con Google, pero en vez de payload expiry time en miliseconds, aquí va a ser expiration date, no más. Y bueno, si esto se cumple, ya podemos afirmar que está validada. Hacemos un log en la consola para nosotros probar y guiarnos y devolvemos una respuesta en true. De lo contrario, si esto no hace un return acá, ¿no?, y termina el for y él continúa, podemos entonces asumir de que no está validada, pues dar una respuesta de que ya expiró y devolver falso a nuestra aplicación. Entonces, bueno, acá nos queda el catch, que evidentemente si caemos aquí es porque dio algún error en nuestra comprobación. Vamos a validar el empty error y vamos a validar que el servicio no esté disponible. En cualquier caso vamos a retornar que es falso. Y si ya terminamos completo el método y no sucedió absolutamente nada, que es más difícil, ¿no? Pero bueno, en ese caso igual vamos a devolver falso. La única posibilidad en que devolvemos que sí es que el producto se devuelve y en la fecha actual es aún menor que la de expiración de esta suscripción. Si no, respondemos falso. Entonces nos quedaría ir a nuestro controlador y llamar a estos dos métodos para brindar como tal los endpoints desde el controlador a los que la aplicación va a acceder para hacer estas comprobaciones, ¿no? Vamos a hacer un constructor para agregar nuestro servicio al controlador, private read only, RSA validate to service, y aquí agregamos entonces las compras validador service. Vamos a agregar aquí los parámetros que vamos a necesitar del body que estamos recibiendo. Ya solo nos queda llamar a nuestro servicio, validar ese payload que es el de Google y le pasamos el body data que recibimos, validar Apple y le pasamos el body data que tenemos acá. Recuerden antes de probar que pueden haber cambios en las diferentes clases, venir acá y guardar todo. Hacemos un npm run start y como vamos a observar vamos a tener un error. Ya tenemos un error donde nos dice que service account key, o sea, esto que estamos acá llamando nuestro JSON, no existe, no lo puede encontrar. Y el problema está en que cuando nosotros estamos dando aquí start, nuestros controladores y servicios están en la carpeta this y ahí ciertamente no existen. Por lo cual yo sugiero que copiemos, esto es en modo final de producción, siempre va a ir a this. Ya, vamos a copiar estos dos ficheros a la carpeta this directamente. Ya como ven acá los he copiado y vamos a volver a probar. Como ven ahora ejecutado ya correctamente y tenemos acá nuestros endpoints de Google, el post de Google y el post de Apple. Aquí nos queda que pudiéramos hacer, vamos a tener el servidor y vamos a nuestro controlador, vamos a agregarle un tag acá, agregándole la palabra validar, de tal forma que nuestra ruta, vamos a salvar, nos quede como nuestro IP, vale, slash validar, slash Google o Apple, indistintamente. Sería así, validar Google y Apple. Así nos quedaría ya nuestro servidor hecho en NJS para validar ambas compras. Ahora nos queda, si queremos, una vez que esto valide, guardar nuestra información en una base de datos para llevar una bitácora, ¿no?, un registro de todo lo que ha sucedido y de los fallos y demás. Bueno, ya eso depende ya de tus necesidades. Y hasta aquí el video. Y hasta aquí, mi gente, eso ha sido todo. Si el video te fue útil, dejamos un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chao.